Buenos días. El Señor nos dice, el que escucha mi palabra, construye su casa sobre piedra, sobre un buen terreno, sobre roca. Y Jesús es esa roca, Jesús es la piedra angular donde el Señor quiere que ustedes y yo construyamos nuestra vida. Pero para ello debemos nosotros alimentarnos cada día con esta palabra, que es la palabra que da fuerza, fortalece nuestra existencia y también pues nos lleva, cuando llegue el momento, a la vida eterna. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tiene que ir a Jerusalén, porque aquí tiene Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificio a los becerros que había mandado hacer ahí en Betel. Designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fuera sacerdote de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticia. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oré hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y le dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si lo mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenía además unos cuantos pescados. Jesús lo bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras.
Eran unos 4,000. Jesús lo despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esta fue la segunda multiplicación. Jesús ya había hecho una primera. Y hoy en el Evangelio de San Marcos nos habla de la segunda multiplicación de los panes y de los peces. Nos dice el Evangelio que ya Jesús llevaba 3 días con ellos, y en esos 3 días que Jesús había estado con ellos, pues en esos 3 días Jesús le enseñó, en esos 3 días Jesús le predicó y le enseñó muchas cosas, y todo pues referente al reino de Dios. En esos 3 días Jesús evangelizó a esas personas que estaban allí, y también haría algunos milagros o muchos milagros de personas enfermas que buscaban a Jesús buscando la salud. En esos 3 días el Señor alimentó el alma de esas personas. En esos 3 días el Señor le tocó el corazón, su mente, para que aquellas personas se abrieran a Dios, para que aquellas personas pues se abrieran a un cambio de vida, para buscar al Señor de la vida, al Dios único y verdadero. Y en esos 3 días, pues Jesús se encargó de hacer una tarea, que es la tarea que también el Señor le mandó a su iglesia, cuando le dijo: vaya por el mundo entero y prediquen el Evangelio. La tarea de enseñar, la tarea de evangelizar, la tarea de tocar los corazones, la tarea de tocar las almas y las mentes de los hijos e hijas de Dios, para que se transformen, para que se conviertan, para que sean personas nuevas, para que vivan una vida acá en la tierra, una vida alegre, y para que sean edificadores y constructores para una vida y una sociedad mejor. Y no solamente Jesús, lo veremos, que solamente se preocupa por la parte espiritual, claro que sí, pero también el Señor se preocupa en la parte material de sus hijos. Y vemos cómo Jesús se preocupó de aquella gente, porque llevaban 3 días, y en esos 3 días que estaban con Él, pues ya a muchos de ellos se le había acabado lo que habían llevado para comer. Y Jesús pues sabía que el trayecto para muchos era largo, y temía de que alguno de ellos se desmayara en el camino. ¿Por qué? Porque muchos habían venido desde lejos. Y por esa razón le dice Jesús a sus apóstoles: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tiene qué comer. Se lo mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Y los discípulos le respondieron, y la respuesta de los discípulos fue una respuesta negativa, no fue una respuesta positiva, abierta, no, fue negativa. Los discípulos respondieron: ¿y de dónde se puede conseguir pan aquí en Despoblado para que coma esta gente? ¿Qué podemos hacer nosotros? Fue lo que, en otra palabra, dijeron los apóstoles. ¿Qué podemos hacer para que coma esta cantidad de gente? ¿Dónde vamos a comprar en este despoblado tanto pan para poder alimentar a esta multitud? Y esa respuesta de los apóstoles negativa, pues también nosotros muchas veces tenemos respuestas negativas para con Dios. Muchas veces nosotros nos cerramos a Dios, muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede, no olvidar que Dios es todopoderoso. A los apóstoles ahí se le había olvidado 2 cosas importantes. La primera, de que ellos habían sido testigos de la primera multiplicación de panes y de peces. Ellos fueron testigos. ¿Qué pasaría? Se le olvidó ese primer milagro.
Cuando digo primer milagro no se refiere al primer milagro hecho por Jesús, porque todos sabemos que el primer milagro o la primera señal milagrosa fue en la boda de Caná. Cuando digo eso, me refiero al primer milagro de la multiplicación de los panes. A ellos se le olvidaron. Y segundo, también se le olvidaron de que Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y el Señor quiere contar con nosotros. El Señor no quiere hacer todo Él. Él quiere que ustedes y yo colaboremos, que coloquemos de nuestra parte y Él pondrá lo que falta. Y por esa razón, la respuesta de los apóstoles, que fue una respuesta negativa, ¿y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Una respuesta negativa, pero Jesús no le respondió esa respuesta negativa. Jesús le respondió con otra pregunta. Y la otra pregunta fue, ¿y cuántos panes tienen? Fue la otra pregunta de Jesús. Como le dije, la primera respuesta negativa de los apóstoles, Jesús no se la respondió, sino responde con otra pregunta, ¿cuántos panes tienes? Ellos contestaron 7. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, antes de hacer el milagro, le dice a sus apóstoles, sienten a la gente en el suelo, mandó a organizar a las personas, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, lo partió e hizo el milagro y le fue dando a sus discípulos el pan para que lo distribuyera y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Y también tenía unos cuantos pescados que también lo bendijo el Señor y mandó que lo distribuyera entre la gente. Y hizo el milagro de la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, y nos dice que todavía recogieron 7 canastos de sobras y comieron hasta hartarse, comieron hasta decir, ya no puedo más, porque Jesús es todopoderoso. El Señor no quiere que ustedes y yo seamos negativos, porque cuando somos negativos nos estamos cerrando al poder de Dios. Cuando somos negativos nos estamos cerrando a que Dios haga maravillas en nuestra vida. Y cuando somos negativos, pues nos vamos a cerrar a la caridad. Porque cuando somos negativos pensamos que cuando nosotros damos, eso que estamos dando no va a hacer falta. Y como eso que estamos dando no va a hacer falta, pues nunca vamos a ser caritativos, nunca vamos a practicar el bien, porque siempre vamos a estar pensando que eso lo vamos a necesitar. Y tenemos que tener esa confianza en el Señor. El Señor nos quiere bendecir. El Señor no quiere bendecir nuestra vida, el Señor quiere bendecir nuestra existencia, el Señor quiere bendecir nuestros bienes materiales, pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros, le dice como le dijo a los apóstoles, ¿cuántos panes tienen? Hay 7. E hizo el milagro. Jesús nos dice a nosotros, ¿y ustedes qué van a poner? Nosotros le podemos decir, Señor, yo voy a poner parte de mi tiempo, voy a poner parte de lo que gano mensualmente, voy a poner parte de mi vida para estar contigo y tenga la seguridad que eso es lo que va a bendecir al Señor. Y a partir de ahí el Señor nos va a bendecir el tiempo y verá cómo el tiempo nos va a alcanzar para dedicarle también a Dios gran parte de nuestra vida, porque cuando no lo hacemos, seremos aquellas personas que pensamos que el tiempo no nos alcanza, que el tiempo no nos alcanza. También ponemos parte de lo que ganamos y verán que el Señor multiplicará nuestros bienes materiales, porque el Señor nunca se deja ganar de generosidad. Eso lo quiere bendecir el Señor, pero para eso necesitamos tener un corazón humilde, un corazón generoso, un corazón que sepa compartir con nuestros hermanos, un corazón que sepa dar, un corazón que se abra, porque el Señor no solamente se preocupa de nuestra parte espiritual, también se preocupa de nuestra parte material. Por eso el Señor quiere que nosotros colaboremos con Él, ayudando a aquellos que de repente no tienen nada que comer, aquellos que están desnudos, aquellos que están enfermos y no tienen cómo comprar medicina. El Señor espera también de nosotros que colaboremos con Él.
No olvidar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Pues bien, vamos a terminar, como siempre, en mano de María, y vamos a pedir a la Virgen que nos ayude cada día a crecer en ese amor para con Dios, en esa confianza para con Dios, para que también sepamos compartir con nuestros hermanos. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.